Gente que no creía en fantasmas, ¿qué experiencia les hizo cambiar de opinión? Cuando tenía entre 10 y 14 tenía un insomnio terrible. Me imaginaba cosas y me sentía completamente inseguro ya que pensaba que alguien me observaba. Sin embargo, nunca le dije esto a nadie. Empecé a dormir solo en el sillón, con la espalda contra el respaldo y tenía que tener la televisión encendida o algún tipo de luz. Por culpa de esto me perdía mucho en la escuela y mi mamá me llevó a un neurólogo. El neurólogo me diagnosticó con algunas cosas, pero lo más loco fue que en el estudio que me hicieron dormí increíblemente bien. Eventualmente me transfirieron a un hospital infantil y hablando con el doctor le expliqué que veía cosas y me sentía incómodo. Ellos pensaron que estaba experimentando parálisis del sueño. Cuando le dijeron a mi mamá, ella se puso muy pálida. Entonces me apartó y me dijo que ella también estaba experimentando cosas y me describió, a detalle, todo lo que yo estaba viendo. Esa tarde ella fue con mi hermano y le preguntó cosas como, ¿tú has visto cosas raras en casa? Y él también describió todo lo que estábamos experimentando. Fue ahí que me di cuenta que teníamos actividad paranormal en la que yo nunca había creído. Cuando nos mudamos de esa casa, todos mis problemas de sueño se esfumaron repentinamente y desde entonces nunca me volvió a pasar. Aún no creo en fantasmas, pero sí tuve una experiencia extraña. Tenía una gata que encontré en una zanja hace muchos años. Era linda y la acaricié por lo que me siguió a casa como 1 kilómetro. Le abrí la puerta y ella entró. Se le dio la oportunidad de que se fuera y lo hizo por un tiempo, pero luego regresó. Entonces fue mía para siempre. Tuve muchas mascotas durante los años y las amaba a todas. Pero esta era diferente. Ella quería estar cerca de mí todo el tiempo. Diría que nunca antes había tenido un gato que me hiciera sentir que no tenía espacio personal. Ella me seguía a la cama todas las noches y me ronroneaba hasta dormir. Ella falleció pronto. Ni siquiera tuve oportunidad de decirle adiós. Sabía que estaba enferma porque le habían diagnosticado hipertiroidismo, cosa que los dueños de gatos sabrán, no es algo bueno. Botan su comida y se consumen poco a poco, hasta que eventualmente sucumben a un fallo cardíaco o daños en el riñón. Durante sus exámenes le encontraron tumores en el estómago y el hígado y solo estaría sufriendo más y más. Fue lo más doloroso que he pasado, pero tuve que dormirla y ella incluso maulló por una última vez. La enterré en el patio para tenerla cerca e intenté irme a dormir. Mientras estaba acostado, escuché algo familiar. Vivo en una casa vieja y mi habitación no tiene puerta, por lo que instalé una de esas corredizas de plástico. Esa puerta hace un ruido característico cuando se mueve, por ejemplo, cuando un gato pasa entre ella y el marco. Escuché eso y un momento después, sentí que la parte de mis pies del colchón se aplastó, luego hacia mis piernas y mi cadera. Me asomé y no había ningún gato. No sé cómo explicar esto. No creo en fantasmas y estoy seguro que el duelo puede causar algunas perturbaciones psicológicas. Incluso escribir esto hace que mis ojos se llenen de lágrimas. Podría describir el sonido de la puerta como alguna corriente de viento o alucinaciones. Algunos miembros de mi familia dicen que ellos vieron a mi papá después de que falleció, y he leído sobre alucinaciones por el duelo. Pero sentir el colchón aplastarse de esa forma, exactamente como pasaba cuando mi gata subía conmigo a la cama, no sé qué pensar. Aún no estoy seguro si creo en fantasmas, pero ha habido algunas cosas raras en mi vida que no puedo explicar. Cuando tenía 5, me desperté en la noche y mi abuela estaba parada a los pies de mi cama, usando una falda azul y una blusa que hacía juego. Recuerdo que era verano y que aún había luz en el cielo, pero no demasiada, por lo que debieron ser las 9 de la noche. Me senté y ella se puso el dedo en los labios y yo me froté los ojos un par de veces y cuando volví a ver ella ya no estaba. Yo solo me volví a meter bajo mis cobijas pensando lo lindo que era verla porque no la había visto en años y esperaba que aún estuviera ahí cuando despertara. A la mañana siguiente, mi casa estaba muy tranquila. Mi mamá estaba de un humor más malo que de costumbre, pero ella había estado llorando por lo que le pregunté qué pasaba. Mi abuela había fallecido la noche anterior. Ella estaba cruzando la calle después de que se acabó el bingo, a las 8:30 de la noche, como a 60 kilómetros de donde yo vivía. Tuvo un evento cerebral vascular a mitad de la calle y ni siquiera llegó al otro lado, mucho menos a mi casa a 60 kilómetros. Esa noche ella estaba usando una falda azul y una blusa que hacía juego. La mayoría de mi familia son extremadamente religiosos y creen en fantasmas. La mayoría aseguran haber visto algo paranormal en algún punto de su vida. Yo no era muy religioso y siempre pensé, si no lo he visto, es porque no es real. Pero eso cambió durante mi último año en la prepa. Estaba cuidando a los perros de mi tía en su casa mientras ella salió de la ciudad por unos días. Un poco después de medianoche,
Yo estaba viendo una película y el perro de mi tía empezó a ladrar como loco y corrió escaleras arriba a toda velocidad. El perro era pequeño, pero feroz. De repente, claramente escuché una voz de ultratumba en el piso de arriba que dijo, «Perro malo». La voz era profunda y masculina. Yo subí porque sabía que no se suponía que hubiera nadie más en casa. Busqué y no vi a nadie, pero el perro seguía ladrando a algo que yo no podía ver, hacia un pasillo vacío. Ahí fue cuando escuché pasos alejándose y entrando a la habitación de mi tía. Podía escuchar, pero no veía a nadie. Huí de esa casa junto con el perro y me quedé afuera en mi auto. El perro y yo dormimos ahí por la noche. No tengo idea de qué experimenté esa noche, pero definitivamente ahora creo en lo paranormal. Nunca le conté a mi tía, pero al parecer mi tío había fallecido en esa casa meses después de que yo nací. Nunca lo conocí, pero puedo apostar que fue a él a quien escuché esa noche. Estaba visitando a mi mamá después de que mi papá falleció. Ella se fue de compras con su hermana y me dejó sola. Entonces escuché claro como el agua a mi papá en su habitación. Él se levantó de la silla de su computadora, caminó a la puerta y la abrió. Bajó las escaleras y se quedó en el último escalón unos segundos antes de regresar a su cuarto y cerrar la puerta. Yo estuve probablemente a 5 metros de él en la sala. Me congelé, me asustó mucho. Cuando estaba en 5º grado, estaba jugando con plastilina en mi cuarto cuando mi mamá me llamó para ir a cenar. Yo había moldeado una pelota y la puse exactamente enfrente de mí. Cuando me levanté para bajar las escaleras, sentí que algo me golpeó en la parte de atrás de la cabeza con algo de fuerza. Entonces volteé y vi mi pelota de plastilina, rodando por el marco de la ventana hasta que cayó al suelo. Obviamente salí corriendo histéricamente con mi mamá para decirle lo que había pasado. Mi esposa y yo juramos que nuestra hija solía hablar con fantasmas cuando era pequeña. Ella era hija única en ese entonces. La primera vez que recuerdo, fue cuando me dijo que estaba hablando con Nana. Así es como yo le decía a mi abuela, quien había fallecido 15 años antes de que mi hija naciera. Ella era muy pequeña por lo que yo todavía no le platicaba nada sobre Nana, entonces le mostré una foto y le pregunté con quién estuvo hablando. En la foto había 4 mujeres, pero ella sin dudar apuntó a mi Nana. Ok, no es la gran cosa. Pero meses después, mi esposa y yo estábamos intentando tener a nuestro segundo hijo. Después de que quedó embarazada, mi hija estaba sentada enseguida de ella en el sillón y puso su cabeza en su estómago y dijo, «Mamá, hay un bebé ahí dentro». Ok, tal vez sea coincidencia. Tal vez nos escuchó hablando sobre eso. Unas semanas después, mi esposa tuvo un... Tal vez nuestra hija notó nuestra tristeza, quién sabe, pero ella empezó a poner la cabeza en el abdomen de mi esposa y decía, «Mamá, ya no hay bebé ahí». Luego, muchos meses y una más después, mi hija nos dijo que estuvo hablando con su hermano y él le dijo que su hermana vendría a vivir con ella pronto. Nosotros seguíamos intentando, pero no habíamos hecho pruebas. Esa noche nos hicimos una y sí estaba embarazada. Cuando llegó el momento de revelar el género, yo ni siquiera estaba interesado. Mi hija ya había dicho que sería una mujer. Y por supuesto, así fue. Cuando yo estaba a finales de mis 20, estaba saliendo con mi novia que luego sería mi esposa. Habíamos estado juntos por un tiempo. Un verano, el 3 de julio, su hermana fue secuestrada por un grupo de 6 hombres. Todos fueron atrapados eventualmente. Los juicios y las secuelas fueron devastadoras para la familia y muy debilitantes para ellos por muchos años. 3 meses después del funeral, yo llegué a la casa de mi novia para esperarla a que saliera de su trabajo como enfermera en un hospital local. Ninguno de sus padres estaba en casa. Solo estaba yo, solo en la casa. Entonces fui a la sala, encendí la televisión, me senté en el sillón y me puse cómodo. Claro como el agua escuché la voz de la hermana de mi novia en mi oído derecho, justo por encima de mi hombro que dijo mi nombre. Volteé para ver en el asiento enseguida de mí y por supuesto, no había nadie. Me quedé viendo a ese lugar por un buen tiempo sintiéndome un poco incómodo, apagué la televisión y salí de la casa para esperar en el porche. Yo viví en una casa embrujada durante casi toda mi vida. Solía asustarme mucho cuando era pequeño, pero básicamente me acostumbré. Siempre escuchábamos pasos, voces, los perros perseguían cosas invisibles por toda la casa y las cosas típicas de fantasmas. Algunas de las experiencias más extrañas incluyen a mi abuela que veía a su mamá en su habitación por las noches. Mi mamá veía una bola de luz flotando en el pasillo. Mi hermano y yo, por separado, escuchábamos golpecitos de uñas en la pared de nuestros cuartos y cuando llamábamos a mi mamá para que escuche, los golpecitos paraban, luego, tan pronto como ella se iba, empezaban de nuevo.
Experimentamos esto en momentos diferentes y sin saber que el otro estaba experimentando lo mismo. Yo tenía un escritorio de juguete en mi habitación que tenía una pequeña pelota de espuma colgando de una cadena. Una vez mi primo y yo estábamos jugando videojuegos y la pelota rebotó como si alguien la hubiera golpeado por abajo. Lo peor fue cuando mi mamá empezó a sentir que alguien quería trepar por su cama. Ella lo describió como un perro que intentaba subir a la cama pero no podía. Ella creía que era mi papá moviendo sus pies, pero luego lo sintió cuando mi papá no estaba acostado con ella. Ella no nos contó esto y unos días después un tío se quedó con nosotros en el cuarto de invitados y le pasó exactamente lo mismo. En ese punto, mi mamá esperó un día en el que no hubiera nadie en casa, abrió las ventanas y le dijo al espíritu que se fuera o que dejara de molestarnos. Desde entonces, pasamos de tener actividad todos los días, a unas pocas al mes. Mucha gente que ha dormido en el cuarto de invitados y ha tenido pesadillas, nos ha dicho que hay un portal en el closet de ese cuarto. A veces pienso que los espíritus pasan por ahí ocasionalmente y causan un poco de actividad. Mi tía solía vivir encima de una tienda. Era un dúplex y había un lobby que conectaba las puertas principales de cada apartamento. El otro apartamento estaba vacío y abierto por lo que mis primos y yo solíamos entrar. Una noche estábamos jugando a las escondidas en ese apartamento. Mi primo y yo estábamos huyendo de mi otro primo que nos estaba buscando y la puerta del pasillo se cerró frente a nosotros. Nos asustamos mucho y terminamos el juego. Le dijimos a nuestros padres y resulta que mi tía tenía una cámara para bebés con visión nocturna. Ella la puso en la sala del apartamento vacío y todos podíamos verla desde la televisión de su casa. Estuvimos viendo por 10 minutos. Se veía mucho polvo por todos lados y no pasaba nada. Entonces, desde la oscuridad, una lata de Pepsi salió rodando directo a la cámara y golpeó su base. Todos estaban como "What the fuck, este lugar está embrujado". Desde entonces yo nunca volví a subir las escaleras hacia la casa de mi tía solo. Me daba mucho miedo. Desafortunadamente, hace como 3 años todo ese edificio se quemó.